Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes de Comunicación Social de nuestra Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por aquí les saluda el profesor César Díaz nuevamente en nuestro segundo encuentro síncrono de la Unidad Curricular de Investigación a los Medios de Comunicación Social tradicionales y digitales. En esta oportunidad, en lo que respecta a la segunda clase virtual, la modalidad R1, periodo 2026-1, 2026-5, corrijo, vamos a trabajar sobre y a estudiar, conocer un poco más de la estructura morfológica de Kaiser. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura morfológica de Kaiser estudia lo que es el mensaje, cómo se entiende el mensaje, la importancia del mensaje en un texto y cómo puede repercutir en el comportamiento de la sociedad. Y este mensaje tiene que ver directamente con el performance de los medios de comunicación social. Tengo el material aquí que ya se los coloqué al momento de ver esta clase. Este material ya está, el material de apoyo en la zona en foro de anuncios. Material un poco extenso, traté de hacerlo lo más resumido posible porque da un contenido muy denso, muy interesante, muy rico en conocimiento y hay detalles que quiero especificar muy bien para que ustedes tengan una mayor cosmovisión aquí de esta unidad curricular. Bien, vamos, Kaiser, hay que entender quién fue Kaiser, que para Wolfgang Kaiser, destacado filólogo, es decir, experto en estudio de lenguas y teórico literario alemán, el análisis morfológico, también integrado, entre paréntesis, también integrado dentro de los que denominó el análisis estilístico, no se limita al estudio gramatical de las palabras, sino que es una herramienta fundamental para comprender las estructuras internas y las formas de la obra literaria como un todo orgánico, es decir, entender esto como algo, un todo, algo que no esté fragmentado el conocimiento, donde se puede abordar incluso en consideración un aspecto sociocrítico, donde el mensaje tiene una interpretación según la óptica, la perspectiva, la posición de cada persona que ve ese mensaje. Pero vamos a ahondar en esto y para ello tengo que mencionarles que con su célebre obra Interpretación y Análisis de la Obra Literaria, esto es de eh, Kaiser, de Wolfgang Kaiser, Kaiser propone un enfoque inmanente, un enfoque inmanente. Esto significa que la obra debe ser explicada y entendida por sí misma, de su propia escritura y no a través de la biografía del autor o del contexto histórico, rompiendo con el positivismo decimonónico. ¿Qué quiere decir con esto? Me disculpo la palabra que no la puedo dominar bien. Decimonónico. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que entender la estructura como tal, no dejar que una persona que escribe un libro diga qué es lo que significa esa persona o qué significa esa obra, porque estaría propiamente hablando de su, ¿cómo se llama?, de su propia posición, sin dar libertad al pensamiento, a la crítica, a la percepción de esa literatura. Resulta que la corriente filosófica del siglo XX que estableció que un conocimiento válido es el proceso científico derivado de la observación empírica y del método científico. Y es aquí donde Keynes dice, no, eso no es solamente así. Hay que el sentido sociocrítico, algo que sea postpositivista, donde no solamente prevalezca el método científico, sino que la persona pueda entender e interpretar a su propio criterio el entendimiento que puedan obtener de esa obra. Cuando decimos que es, y aquí coloqué dos asteriscos, el primero es sobre las corrientes filosóficas del siglo XIX, y inmamente quiere decir que describe algo que es inherente a un ser o que permanece de forma inseparable de su esencia, sin provenir de una fuente externa. Es decir, ¿cómo entendemos el mensaje en un todo, la esencia, ese contenido que quizás para algunas personas puede ser manipulable, debido a que el mismo autor es como que si hubiera la clase, por ejemplo, salvando la gran diferencia con Keyser, obviamente, mi respeto a este filósofo alemán, que yo de esta clase y no de opción a sola a una interpretación, una intervención de ustedes, sino que yo todo lo que digo va a ser, se le dice amén y eso no es así, no es una educación bancaria. Al contrario, si estamos, y más aún en esta época del pleno siglo XXI, donde estamos nosotros viendo o viéndonos a través de esta plataforma, los aspectos
sí, asíncrono, eh, no deja de ser que tengamos una retroalimentación, bien sea en vivo o a través de mensajes que ustedes van a dejar en la plataforma o alguna comunicación, alguna pregunta que ustedes tengan. Esta retroalimentación entre los dos construimos, entre ustedes y nosotros, construimos un conocimiento. Sí doy un lineamiento, sí doy unas directrices, sí ofrezco un conocimiento, pero no solamente ustedes se van a quedar con lo que yo digo, como que su profesor diga en la universidad, al contrario, entonces es formación, proceso andragógico, que donde todos aprendemos de todos y es algo que trae un beneficio cognitivo, un beneficio profesional, un enriquecimiento de conocimiento muy altos para, bueno, para ustedes que están exigente formación de comunicadores sociales como tal. El concepto de forma y morfología en Kaiser tiene que ver, y es que en su obra literaria es una estructura donde la forma y el contenido son indisolubles. El análisis morfológico se centra en los siguientes pilares, y hay tres. La obra como organismo, que considera el texto literario como una unidad viviente donde cada parte, el léxico, la sintaxis, el ritmo, los personajes, el espacio, cumple una función específica para sostener el conjunto. Es decir, cada quien cumple esa función para entender y comprender ese mensaje en esa obra literaria. Y esto pasa en un medio de comunicación y ya vamos para allá. Aislamiento de elementos constitutivos consiste en descomponer la obra en sus estratos o elementos formales mínimos para observar cómo están construidos y cómo se relacionan entre sí. La interpretación sintética es el análisis morfológico, no es meramente descriptivo o estadístico. No basta con contar adjetivos, clasificar metáforas. El fin último es descubrir el principio organizador, la fuente formativa que dota de sentido y belleza a toda la obra. Es la interpretación y lo que estamos viendo nosotros como lectores, que si leemos un libro, le damos una interpretación que nosotros entendemos, que podemos querer, pero es lo cognitivo, lo que queda para nosotros. Si alguien de la corriente de derecha, pensamiento político de derecha, alguien de izquierda, ve el manifiesto comunista o el capital de Carlos Marx, van a tener una interpretación que va a ser dispar, pero que va a dejar un mensaje, aunque sea pequeñito o muy grande, dentro de esa persona. Y es lo que Keiser habla y explica en su obra literaria. Para Wolfgang Keiser, un dato aquí, el análisis morfológico es la integración técnica rigurosa y objetiva de las estructuras de la lengua y de las formas literarias orientadas a revelar la unidad estética y el alma secreta de la obra de arte verbal. Es decir, ¿qué podemos apreciar de aquí de Keiser? ¿Qué podemos obtener? ¿Cómo podemos alimentar nuestro intelecto? ¿Cómo podemos leer entre líneas? ¿Qué es lo que nos dice alguna obra o una obra literaria, un periódico, un mensaje? Todo está definido, todo está conceptualizado y como dice Keiser, el léxico, la sintaxis, el ritmo, los personajes, el espacio, todo cumple esa función específica que le da vida al mensaje y que no quede un lenguaje lineal, un texto sin llamar la atención. Entonces, es interesante leer esta parte donde Keiser nos dice qué es lo que debemos hacer. Y no ser otros alienados más que leen un tema o que apenas leen dos o tres palabras de un tema y cree que ya sabe, no hay que ir más allá de lo convencional, de lo superficial. Método morfológico de Jacques Kaiser. No voy a hablar de Wolfgang Kaiser, hablo del francés Jacques Kaiser, que se va a lo que es la estructura morfológica de los medios de comunicación impresos. Tomo el medio de comunicación o los periódicos como tal para hacerlo más entretenido. Lo más entretenido tiene muchos símiles comparativos, mucha analogía con lo que se ve en la radio y la televisión, para que muestre a fondo la estructura del periódico como tal. Y es que el método morfológico de Jack Kaiser permite traducir elementos visuales y el diseño, márgenes, tipografía, fotos, centímetros cuadrados, en datos estadísticos objetivos para demostrar de manera rigurosa la línea editorial, el sesgo informativo o las intenciones comunicativas de cualquier medio impreso. Hablo también de medio impreso que en la época, a principios del siglo, el periódico era lo más que se leía, las radios sí tenían impacto, la televisión no existía en ese momento, pero las grandes mentes escribían en los periódicos para dejar su legado, para dejar su pensamiento, y sobre todo en la Europa saliendo ya
del siglo XIX, afianzándose en el siglo XX. Entonces, como Jack Kaiser, este francés con altos estudios de filosofía, lo que es la comunicación en literatura de la Universidad Sorbona de París, da su legado, que murió muy joven. Este legado se mantiene y lo vamos a entender y vamos a comprender mucho más de este interesante tema al final de la clase, cuando, bueno, a medida que yo vaya explicando y como las redes sociales, Kaiser observó cómo debe ser la evolución de los medios. No estoy diciendo que Kaiser inventó las redes sociales, poniendo atrás las redes sociales, sino lo que dijo a finales de los años 30, 40, está hoy por hoy más vigente que nunca. Y avanzamos, y es que el esquema del análisis morfológico del periódico, que es a mediados del siglo XX, Jacques Kaiser desarrolló una metodología científica y cuantitativa para la Escuela de Francés de Periodismo. Su objetivo era estudiar la anatomía, la forma exterior, la estructura visual y la descripción de un diario para comprender cómo el diseño influye en la psicología del lector y qué intenciones ideológicas o comerciales se ocultan tras la maquetación. Se detalla el esquema estructural y metodológico propuesto por Jack Kaiser en su obra clásica El periódico. Dos puntos. Estudio de morfología, de metodología y de prensa comparada. ¿Qué quiere decir con esto? Cada medio de comunicación, en el caso del medio impreso, tiene una finalidad, nace con una finalidad no solamente para informar, sino para, como una empresa privada, para vender una publicidad, pero también para dejar el mensaje que se aliena con ciertos factores de poder, factores políticos, factores económicos, por ejemplo. Kaiser, Jack Kaiser, establece lo siguiente, ponme brevemente esto, que es personalidad e identidad del periódico. Y ahora sobre los registros de identificación, nombre del periódico y sus títulos de que lo acompañan, lugar de edición, administración, periodicidad, es decir, si es diario o semanario, momentos de aparición, si es matutino o vespertino, sobre principal difusión, si es local, nacional o internacional, y el tiraje, el número de ejemplares impresos, y el precio de venta, y el formato físico, es decir, si es sabana o tabloide, o decir estándar o tabloide, y número de columnas por página. Esto es la estructura básica de un periódico que de los años 20, de los principios del siglo hasta la actualidad, aún se mantiene, salvo algunas variantes, bueno, con efectos de marketing, efectos de mejoramiento en su el espacio gráfico, adecuación tecnológica o actualización tecnológica, lo que tiene que ver con las nuevas tendencias en reporterismo, reportajes como tal, el sentimental que se le dan a ciertas noticias según la política o la línea editorial de estos medios de comunicación, sin decir, sin explicarlo si son privados o públicos, que tienen, pese a que cumplen una función, tienen diferentes normas de trabajo, estilos de trabajo, procesos de producción diferentes, porque cada periódico crea su estilo para publicar la noticia, pero es el mismo procedimiento para lo que es de la fotomecánica en aquellos momentos, la diagramación, la impresión, la rotativa, hasta su venta y comercialización, y bueno, que cuando llega al público como tal. Hablamos de expediente de identidad, la estructura interna, la estructura jurídica y financiera, o financieras que son los propietarios, los editores, las acciones, tiene mucho que ver con la postura, con la línea editorial del periódico, las condiciones de impresión y distribución, y la organización de la redacción y línea política, ideología o ideológica manifiesta. El sistema de valoración de la fórmula de Kaiser es el siguiente: el aporte más famoso de Kaiser es demostrar que el valor de una noticia no solo depende de lo que dice, sino de dónde y cómo está colocada. Para medir qué importancia le da el periódico a un hecho, diseñó variables de valorización. Y hay tres. Ubicación principal, la ley de la mirada. La primera página, que es la portada, tiene un valor prioritario absoluto dentro de cualquier página. Las secciones superiores e izquierda tienen mayor impacto visual que las inferiores derechas. Es decir, que yo me voy directamente a lo que hago el libro, el texto, el periódico. La tipografía ancho de columna, noticia maquetada a cuatro columnas con letras negritas de gran puntaje, tiene una valorización significante más alta que una nota a una sola columna de tipografía estándar. Y permanencia a continuidad, evaluación periódico le da un seguimiento a noticia durante varios días consecutivos, otorgándole un estatus de alta relevancia en la agenda pública. Tiene que ver cuando, por ejemplo,
lo que pasó esta semana con el sobrevuelo de dos aeronaves de militares estadounidenses, eso fue noticia para el día domingo, ok, pero ya lunes, martes, miércoles ya no tiene el mismo centimetraje como tal. Es como si hoy fuera la final de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA, y mañana sale el resultado, el lunes se publica, el martes y quizás hasta el miércoles se hace el seguimiento, porque la noticia tiene una periodicidad y es donde los medios aprovechan todo lo que es la ubicación espacial, la tipografía de hecho de color, le dan esa importancia para que a medida que va transcurriendo se va cerrando ese espacio con la noticia y obviamente no va a ser tan relevante como anteriormente o cuando salió. La finalidad del método morfológico de Kaiser es que el método morfológico de Jacques Kaiser permite introducir elementos visuales y de diseño, márgenes, tipografía, fotos, centímetros cuadrados en datos estadísticos objetivos para demostrar de manera rigurosa la línea editorial, el sesgo informativo o las instrucciones comunicativas de cualquier medio impreso. Aplicar la metodología morfológica de Jacques Kaiser al ecosistema mediático actual es uno de los ejercicios más fascinantes de la comunicación social y la teoría de medios contemporánea. Aparte del análisis, adaptar el análisis de la prensa impresa, el entorno digital requiere una evolución de los conceptos. Lo que antes veíamos en centímetros cuadrados o columnas, hoy lo analizamos a través de píxeles, scroll vertical, algoritmo de recomendación y arquitectura web. Es decir, lo que está en el papel, cómo se diseña un periódico como tal, ahora lo pasamos a una computadora, a unas redes sociales, a un sistema, a unos algoritmos, ahora la construcción de una página, servidores, dominios, hosting como tal, para que ese periódico que está impreso se vea también en la web, pero no se trabaja de la misma manera. Hay unas fórmulas que se adaptan como tal. Y esto aplica también para la televisión, aplica también para la radio, por eso que traté de hablar de cada medio, hacer un extenso, pero este análisis morfológico funciona se puede decir que aplica para todo, pero hacemos énfasis en el periódico. Si usted no, si mal no recuerdan, la vez pasada cuando hablé sobre Radio América como tal, como un medio tradicional, que es la radio, se evolucionó a las redes sociales, pero lo evolucionaron de tal manera, o lo supieron hacer, de manera que no perdió su esencia como tal. Y aquí lo que dice Wolfgang Kaiser es que la esencia del mensaje no se pierde, ¿ok? Al contrario, alimenta a la persona y la persona ahí puede sentir sí o no que tanto ha cambiado su concepción sobre un tema al leer eh, en un libro o en la prensa escrita como tal. La modificación en el expediente de identidad. Kaiser, Jack Kaiser, pues, indicaba esto, que la naturaleza misma de la propiedad y difusión ha cambiado radicalmente. Y aquí se explica el territorio de difusión, la periodicidad y el soporte. El territorio de difusión en medio tradicional está limitado por la logística física. Es decir, si funciona en un periódico que esté en Maracay, que salga en Caracas y a nivel internacional a través de las plataformas de Internet. En el medio digital la difusión se ubica, es ubicua y global por defecto, aunque fragmentada por el idioma del posicionamiento SEO, es decir, las herramientas SEO, de Searching Engine, que es el sistema de búsqueda en Internet, el SEO con S, ¿no? La periodicidad, el medio tradicional es estático, sirve 24 horas, matutinas vespertinas, que había un periódico como Notitar, los meridianos que salían al mediodía, y el mundo también. Ahora el mundo digital es líquido y continuo, su morfología cambia minuto a minuto en un flujo de actualización constante, es decir, lo que hizo Notitarde, ya Notitarde hace más de 30 años no sale al mediodía, el diario del mundo tampoco sale al mediodía, tampoco el diario meridiano. Vive una constante actualización de información y tiene prácticamente un equipo 24/7 de redactores para alimentar la página y también para trabajar en base a lo que es sus ejemplares impresos como tal. Y el soporte pasamos del papel, formato sano, tabloide, con un número fijo de páginas al diseño responsivo. La morfología se adapta dinámicamente si el lector usa un smartphone, una tablet o una computadora, que es lo que estamos haciendo ahorita que estamos comunicando con un teléfono y lo adaptamos a la tecnología. No es lo mismo ver clases de manera presencial en el aula de clase.
El sistema de valorización, ¿cómo se mide la importancia hoy? Es que Jack Case explica que el valor de la noticia dependerá de su ubicación física. Hoy las leyes de la mirada han sido sustituidas por la ley de la interfaz y la analítica web. En medio tradicional, la geometría de la página. La relevancia está determinada por la ley de la mirada y la riqueza, o la fijeza, corrijo. La portada es el escaparate principal, para el superior izquierdo de la zona noble de la página, donde empieza la lectura occidental, y la permanencia de la noticia se queda en ese lugar durante todo el día. Esto hablo con respecto a lo que son los medios tradicionales. En el material hay unas páginas que le estoy colocando, o unas imágenes de portadas de periódicos en español, de España, e incluso está nacional y un periódico colombiano, para que ustedes vean esa gran diferenciación a lo que vamos a presentar a continuación en la página número 10. Y es que me dijiste la tiranía del scroll y el algoritmo, se le llama así. La relevancia fluida se mide bajo nuevos parámetros morfológicos. El espacio antes del scroll es históricamente digital a la parte superior de la portada. Lo que se ve inmediatamente al cargar la página sin deslizar el dedo tiene el máximo valor. Ubicación en el menú de navegación, las pestañas principales, el home, como por ejemplo la política, economía, otorgan el peso estructural. La home frente a las redes sociales. Hoy en día la portada de un medio digital ya no es el único punto de entrada. La morfología del contenido se altera, se convierte en un post, un tweet, un video vertical para alcanzar la morfología de plataformas externas como Instagram, TikTok o X, eso lo vemos. Vemos la noticia macro, pero te podemos mandar el enlace para que se lo envíes a otro compañero, un familiar, conocido, para que leas eso y es el extracto, lo más importante. O sea, podemos ir eh, segmentando esa noticia según el medio de comunicación o las redes sociales que le quieran enviar. Y la valorización automatizada. El orden de la noticia ya no solo decide el jefe de la reacción, a menudo decide un algoritmo basado en las notas más leídas, más compartidas, por intereses previos del usuario registrado mediante los cookies. Es decir, el periódico no se organiza jerárquicamente a través, en el caso digital, a través de un jefe de prensa, un jefe de redacción, sino que a medida como los usuarios tengan su gusto y preferencia, lo que va a aparecer aún más. Y, por ejemplo, tenemos una nota de política, pero tenemos deporte a un lado. Entonces, en la página web, eso va a llamar la atención a no solo a un público específico, sino a varios públicos específicos que se van a ser identificados con, esa, con ese tipo de información. La clasificación de la materia en la morfología interna. En los medios tradicionales las secciones eran compartimentos estancos, o sea, la cultura, la sociedad de deportes separados por páginas. Aquí, obviamente, los medios digitales no se ve eso. Hoy los medios digitales permiten la transversalidad. Por ejemplo, esa informativa puede pertenecer morfológicamente a deporte, economía y tendencia al mismo tiempo gracias al uso de metadatos y etiquetas. Además, ha surgido una nueva categoría de materia ausente en la área de Casey, que es la participación del lector, sección de comentarios, encuestas interactivas en vivo y botones de comportamiento de compartir socialmente, que altera físicamente la estructura de la página web. Si es perfectamente posible y necesaria hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque es conocer un antes y un después, y por eso es el origen de esta unidad curricular en cómo ha sido la evolución de los medios de comunicación. No solamente decir que evolucionó de esta manera, sino cómo esa evolución ha impactado en hoy por hoy en la industria como tal y en la sociedad como tal, en la manera de cómo comunicarse. Mientras que la morfología tradicional de Jack Case estudiar una estructura fija, bidimensional y finita, la morfología digital actual estudia una estructura móvil, multimediática, hipertextual e infinita. Ambas, sin embargo, comparten el mismo fin analítico: descubrir cómo la forma del medio condiciona el mensaje y dirige la atención de la sociedad. Aquí yo coloqué 3 ejemplos: una persona leyendo un periódico a través de una tablet, pero en el medio tengo un periódico muy antiguo. Y aquí en la tercera fase tengo una página que es muy amiga aquí en Venezuela, que es la iguana.tv, de que ellos hacen todo esto, lo que hemos estado hablando: entrevistas en vivo, reportajes audiovisuales, galería de fotos, las noticias, cómo eso se comparte a través de redes sociales, cómo se monetiza la página con los anunciantes. Entonces es una obra maestra desde el punto de vista semántico, como la iguana.tv, que nació como
primer programa de televisión que era que estoy corriendo, de Miguel Pérez Pirela, actual ministro de Comunicaciones de Venezuela, como la Iguana TV es uno de esos tantos medios, bueno, aquí me decía la máxima referencia, pero como de otros medios conjuga todo eso. Es decir, es hipertextual, es infinita, es móvil, es multimediática y va mucho más allá de lo fijo, de lo bidimensional y lo fino que eran los medios de comunicación tradicionales, como el caso del periódico. Bien, muchas gracias por estar con este humilde seguidor. Hablando aquí un poco de la evolución de los medios de comunicación social y cómo se están trabajando en la actualidad de manera digital. Por aquí les hablo el profesor César Augusto y es un placer estar con todos ustedes. Esta clase estará en la plataforma, ya saben, sería de mucho darle like, comentar y compartir a este humilde conocimiento hecho con el mayor esfuerzo, con la mayor dedicación para todas y todos ustedes. César Augusto ya por aquí, nos vemos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Se les quiere.